de formas poéticas, ¿no? Cada uno son conceptos cercanos pero diferentes, ¿no? Incluso un mismo poema podría figurar en más de un rubro, pero lo interesante es que se trabaje estas formas, se reconozca su identidad y se ponga ejemplos de estas categorías, de estos conceptos con los que trabaja un lector. Por ejemplo, si usted le encarga que haga una antología de la poesía peruana, ¿no? Pueden darle un criterio temático o un criterio formal. Le dicen, por ejemplo, reúna usted 20 poemas que sean solamente sonetos, ¿no? Al margen de la diversidad temática, ¿no? Entonces, esa es la idea, que el lector en esta investigación trabaje con conocimiento de los conceptos, pero al mismo tiempo también que pueda aportar precisamente en la búsqueda y en el encuentro de estos ejemplos ilustrativos y que al lector mismo le van a servir para poder estudiar, para poder analizar, para poder comparar, ¿no? Comparar incluso sobre el mismo tema dos formas poéticas diferentes, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, esa es la idea, enriquecer el repertorio de formas poéticas que existen en la literatura hispanoamericana. Estoy pensando, por ejemplo, en un poeta como Ernesto Cardenal, ¿no? Que es muy innovador también en las formas poéticas que él ha ido creando, que han renovado incluso la poesía hispanoamericana, ¿no? Por ejemplo, ese famoso poema Oración por Marilyn Monroe, ¿no? Donde hay supuestamente un diálogo con Dios. El poema está escrito en esa forma, en forma de una oración, ¿no? Es decir, a eso me refiero con las formas poéticas, estos moldes, ¿no? A veces insólitos, que se crea dentro de la poesía, pero que dan resultado en la medida en que en ese poema famoso de Ernesto Cardenal, sin duda uno reconoce allí la presencia de la poesía acerca de un ícono de la cultura cinematográfica del siglo XX, como fue Marilyn Monroe, un personaje célebre, ¿no? Acerca del cual escribe este poeta sacerdote, y hay sin duda una mirada, ¿no? Digamos, en el caso de él, yo diría, crea una forma, ¿no? Una forma insólita, y también la temática en sí misma es innovadora, porque no se había trabajado mucho esa temática, ¿no? A eso me refiero con las formas poéticas. Luego también hemos hablado de los tipos de poemas según el predominio de las funciones poéticas, ¿no? En el material señalado se proporcionan ejemplos de poesía que son susceptibles de ser clasificados como lo hemos realizado nosotros. Ustedes, en tanto lectores especializados, emplearán los conceptos respectivos y su aporte consistirá en encontrar poemas que respondan a esta tipología. Es importante que todo lector con formación académica conozca la obra poética de autores relevantes de la literatura hispanoamericana, que es amplia y de alto nivel de reconocimiento, ¿no? Eso es también, ya hemos visto la poesía donde predomina el yo, o la poesía donde predomina el tú, o el yo, el tú, o la poesía que, por ejemplo, en el caso de Watanabe, la poesía en su libro Y habitó entre nosotros, toda ella está centrada en la figura de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Convierte a Jesucristo en personaje de este libro, que es digamos, intrínsecamente lírico, ¿no? Pero recrea, mediante escenas poéticas, pasajes de la vida de este personaje tan extraordinario como es Jesús, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos que hagan. Y al mismo tiempo, y como complemento que no está señalado en el documento, pero que sí lo indico verbalmente, oralmente,
al hacer esta antología de estos textos, también hay que hacer una pequeña precisión en cuanto a lo temático, ¿no? Es decir, yo puedo encontrar una forma poética extraña, no la conocía. Bueno, señalaré ese carácter de forma original, de forma poética original, pero al mismo tiempo señalaré, digamos, temáticamente qué es lo que dice ese poema, o a qué alude ese poema, ¿no? Principalmente pienso que en la poesía contemporánea, en la poesía vanguardista, se pueden encontrar una serie de ejes temáticos sorprendentes, ¿no? Insólitos, como pasaría seguramente cuando los lectores primeros, ¿no? Los lectores primeros de Rubén Darío, de pronto leyeron esos dos poemas, el uno alusivo a Roosevelt y el otro alusivo a la salutación del optimismo. Para la época, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado, esos poemas sin duda fueron formas poéticas innovadoras, ¿no? Innovadoras tanto por la presencia del personaje de Washington como con la construcción misma y los símbolos que utiliza Rubén Darío en su poema. La labor de investigación, de búsqueda, de lectura y relectura de textos líricos hará posible que cada estudiante posea su propia antología comentada, la cual es resultado del trabajo personal que ha efectuado, tomando en cuenta los conceptos mencionados y otros que considere pertinentes. Es decir, no solamente utilizarán las categorías que yo he señalado, sino que ustedes, si tienen alguna otra categoría que puedan incorporar, también lo pueden hacer con la fundamentación respectiva, porque lo que interesa, como he dicho desde un comienzo, es el producto, que ustedes, ese va a ser un posible libro, una posible antología de textos poéticos, ¿no? Todos ellos de carácter lírico, pero diríamos puestos allí, ordenados de acuerdo a estos criterios que son propios de la lectura. Por eso los hemos mencionado, ¿no? Entonces decimos aquí que esta antología comentada es el resultado del trabajo personal que ha efectuado, tomando en cuenta lo que nosotros hemos mencionado y otros que considere pertinentes. Para fines de evaluación, los estudiantes podrán ir entregando avances parciales de su labor de recopilación. Subirán el avance respectivo al aula virtual y este aporte será fundamentado en cada ocasión por el responsable del trabajo. Se calificará la calidad de los poemas recopilados, ¿no? Y el empleo de fuentes bibliográficas confiables. El profesor irá orientando paso a paso el trabajo de los estudiantes e irá brindando ejemplos o análisis que sirvan de pautas adicionales a las que se proporcionan en este documento, ¿sí? Bien, entonces este es el proyecto. Ahora vamos a conversar, vamos a responder las inquietudes, interrogantes o aclaraciones que sean indispensables, pero queremos también tomar nota de la asistencia, quienes están asistiendo a la reunión de hoy, considerando que en este curso tenemos, creo, 4 alumnos, ¿es cierto? Sí, la señorita Calagua, que no ha asistido, Ajá. la señorita Mita, ¿Tampoco? el señor Santaria, no, la señora Mita que sí está, el señor Santaria que también está, el señor Wharton que está y el señor Vizcarra que hoy no ha asistido. Bueno, entonces tenemos 3 estudiantes, sí, que hoy han asistido, están allí que son el señor Wharton, la señorita Mitak y el señor Santaria, que son alumnos que asisten con regularidad a las sesiones, ¿no? Entonces, en esta clase hemos planteado este trabajo, esta investigación, esta indagación
desde la perspectiva de los lectores, ya que el curso es lecturas literarias hispanoamericanas, precisamente ustedes, en tanto lectores, llevarán adelante esta investigación basada en estas tres categorías. Repito, pueden incluir otras más, ¿no? Luego de esto se irá presentando, es decir, iremos recogiendo el aporte conforme se vaya entregando, conforme se vaya también presentando, y de este modo esto permitirá un diálogo, ¿no? Un diálogo, digamos, una conversación, un intercambio de ideas acerca del proyecto en sí, y yo creo que sí tiene sentido en un curso de lecturas literarias hispanoamericanas, donde está el concepto de las literaturas hispanoamericanas, concepto amplio. Tienen ustedes un marco amplio, un marco muy rico. Supongo que ustedes son lectores principalmente de estas literaturas hispanoamericanas, y nos hemos restringido en esta primera investigación, nos hemos restringido a la poesía lírica, digamos que es el tipo de texto que se presta más rápidamente a una labor de investigación. Posteriormente haremos lo mismo con textos de carácter narrativo, por ejemplo los cuentos, que están señalados también en el sílabo del curso, pero nos ha parecido pertinente, nos ha parecido, creo, factible hacer que ustedes, en tanto lectores, ejerciten sus capacidades de investigación y hagan ya un primer aporte, hagan una primera apropiación, vamos a decirlo así, una apropiación de conocimientos acerca de un campo en el cual van a trabajar, ¿no? En calidad de lectores, lo cual no quita que ustedes por su lado, por su lado personal, puedan también ejercer la poesía. Pero lo que nos interesa con este trabajo es que ustedes ejerciten sus competencias lectoras, ¿no? Sus competencias de investigación, sus competencias de reconocimiento, de manejo, de utilización de estas categorías con las cuales van a investigar en el futuro, van a producir también de esta antología, por ejemplo, pueden salir también estudios o artículos científicos, ¿por qué no? ¿No? Si la antología es rica, es variada, se trabaja con estas categorías y otras más, y se usan las fuentes adecuadas, entonces el trabajo podrá tener una relevancia y quizá podrá ser, repito, una plasmación que tenga una mayor trascendencia, ¿no? Esta es la labor que nos parece pertinente en un curso donde, insisto, quiero destacar el protagonismo, quiero hacer posible un mayor protagonismo de parte de ustedes. Sí. ¿El trabajo es para la otra semana, usted dice? Sí, el próximo jueves. Sí, digamos que para el entrega. próximo... Jueves 19. Claro, para el próximo jueves sí podemos tener un avance sustantivo de todos ustedes. El jueves que viene, o el otro jueves. Sí, sería en una semana. O sea que todavía en la próxima clase vamos a seguir ampliando, en todo caso, dando nosotros nuestro propio aporte para que ustedes, digamos, los empleen también o los puedan considerar dentro de esta labor de investigación que esperamos que sea fructífera, que pongan ustedes lo mejor precisamente de su competencia como investigadores, como recopiladores, porque precisamente el lector es aquella persona que se mueve dentro de un campo determinado, como es la literatura, ¿no? Y dentro de ese campo amplio encuentra ópticas, encuentra puntos de vista que hacen posible la construcción de nuevos objetos del conocimiento. Como le decía yo, en mi caso, el ejemplo de esta
de esta antología, donde me permití crear esa categoría del periocuento, ¿no? Como también está ocurriendo con los alumnos en otro curso, uno de los cuales está trabajando con el concepto del microrrelato, que si hay tiempo también podemos incluirlo como un pequeño tipo de investigación en el curso, ¿no? Pero después de esta primera investigación que queremos que esté concentrada sobre todo en la poesía hispanoamericana, en términos generales, ¿no? Ya dependerá de, diríamos, de la seriedad, de la exhaustividad que cada uno ponga en este trabajo, pensando en que se está apropiando de un campo del conocimiento que luego él podrá utilizar en su trabajo académico. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que estamos, y de esa manera también uno enriquece su formación literaria, ¿no? Esa es la labor, creo, de un lector, es decir, el producir textos textos que incluso son innovadores respecto de lo que hay hasta el momento, ¿no? Ese es el perfil del estudiante que me gustaría fomentar con este tipo de investigación, como es lo que ocurre con aquellos críticos que desarrollan precisamente a veces investigaciones tomando en cuenta categorías reconocidas y aportando también criterios personales. La literatura, felizmente, es un campo amplio, ¿no? Es un campo en el que hay espacio para la innovación, para la mirada diferente, ¿no? Por ejemplo, ahora se está dando énfasis a la labor poética de las mujeres. Ese es otro punto de vista que ha surgido en los últimos tiempos, ¿no? Entonces se está trabajando y se descubre allí que hay una enorme diversidad de voces femeninas, ¿no? Ese concepto mismo es relativamente novedoso, porque a propósito de ello, estaba leyendo ahora en un libro importante, precisamente sobre poemas escritos por mujeres, cómo hace varias décadas ya una famosa investigadora sanmarquina precisamente, al evaluar, al tratar de identificar la identidad, valga la redundancia, de una poeta que aparece en las antologías con el nombre de Clarinda, aunque Clarinda es un seudónimo, ¿no? Esta investigadora decía que en realidad ese nombre femenino de Clarinda en realidad era falso, que según su punto de vista quien había escrito ese poema era un hombre, que simplemente por razones de juego, de ironía, había puesto un nombre de mujer como la autora de ese texto, pero que ella dudaba de la capacidad intelectual de una mujer de esa época, pues esta poeta es del siglo XVII, ¿no? Del mismo siglo de Sor Juana Inés de la Cruz, que dicho sea de paso también es una poeta de la cual ustedes pueden tomar rescatar incluso. ¿Por qué? Porque aunque es una autora de hace varios siglos, no sería nada raro que de pronto en este siglo y en estos años, diríamos, las formas poéticas que ella creó puedan ser reactualizadas con un nuevo contenido, con un nuevo perfil, ¿no? con un nuevo formato, quizá. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, también con el poeta Góngora, ¿no? Del siglo XVII, que luego en el siglo XX fue reactualizado, fue traído al presente por la generación del 27 en España, ¿no? Y que incluso también significó la presencia de un crítico literario y a la vez poeta como Dámaso Alonso,
que, diríamos, aportó muchos conocimientos, aportó mucha luz, mucha claridad para comprender a un poeta como Góngora, que es muy hermético, ¿no? Pero que a veces esa hermeticidad de la forma que ha utilizado, de pronto esconde un concepto muy sencillo, ¿no? Yo recuerdo un poema en el que Góngora, es un poema breve, en alguna antología descubrí esta forma poética, que era, Góngora ahí describe una cosa tan sencilla como el hecho de de propiciar la maduración de las frutas, ¿no? Entonces, sobre ese fenómeno tan sencillo, Góngora crea una forma compleja, ¿no? Una forma en la que además usa la oposición, ¿no? Como que en este proceso de maduración de la fruta se encuentran o se realizan dos operaciones que al parecer son contrapuestas, pero que van al mismo objetivo, ¿no? No recuerdo exactamente ahora, no podría, pero se me quedó la forma, ¿se da cuenta? Y de esa manera pude acceder, pude comprender cómo en la realidad y en la ficción se desarrolla una serie de acciones, ¿no? O de procesos o de vivencias que precisamente los poetas perciben y plasman en sus breves textos poéticos, que puede ser un monólogo, en fin, puede ser diferentes formas, pero que con ello también propician un conocimiento de la realidad, porque no podemos negar que la poesía es también un tipo de conocimiento. Bendito sea Dios, cuando uno lee un gran poema, está accediendo además del impacto poético, está, diríamos, accediendo a un conocimiento propio de la poesía, ¿no? Si no, no tendría sentido todo el trabajo de crítica literaria que realizamos los lectores, ¿no? Como este poeta chileno, Oscar Hahn, ¿no? Que como poeta es extraordinario, tengo algunos textos de él, los voy a poner en el aula virtual, ¿no? Es un poeta extraordinario, pero además es un crítico muy agudo, ¿no? En un curso pasado empleamos un artículo de él dedicado nada menos que a Carlos Germán Belli, que por ejemplo, ojo, Carlos Germán Belli creo que es otro poeta, está siendo estudiado, pero en él vamos a encontrar también eso, el empleo de formas inéditas, insólitas, ¿no? Este texto de Oscar Hahn se llama algo así como la riqueza, se refiere a, hay un oficio, un tipo de trabajo, ¿cómo se llama esto? El calígrafo, no es el calígrafo, pero se refiere a eso, ¿no? Un trabajo muy sencillo, que no es exactamente calígrafo, está en el libro de Oscar Hahn, no sé si lo tengo aquí en las manos, quizá lo tengo aquí. ¿Cómo se llama este oficio de... No lo tengo acá. Bueno, amanuense, amanuense. Señor Wharton, ¿qué significa amanuense? Amanuense es alguien que escribe. Escribe. Se dedica al oficio de la escritura.
escribanos egipcios o escribanos también de la Claro. época medieval. Pero claro, se usa también como sinónimo para el escritor, ¿no? Sí. Como sinónimo. Justo en este artículo de Oscar Hahn se llama algo así como, Ese viejo amanuense del Perú. Ese viejo amanuense del Perú. o rico amanuense creo. Ajá. Creo que es ese rico amanuense, dice Carlos Germán Belli, ese rico amanuense del Perú, ¿no? El título en sí mismo ya es provocador, porque el amanuense no es bien pagado. El amanuense es considerado como un trabajo de segunda o tercera categoría, ¿no? Es un trabajo mecánico simplemente de copiar en los procesos judiciales, qué sé yo, Ya lo tengo. ¿no? Ese trabajo lo ejerció Carlos Germán Belli durante mucho tiempo. Sí, ese rico ¿no? amanuense del Perú. Ese Carlos Germán rico- Belli, ese rico amanuense del Ese Perú. rico amanuense del Lo Perú. voy a poner en el aula ¿no? virtual. Lo acabo vamos de a poner en el aula conseguir, virtual acabo de porque conseguir el- Belli es así en ese sentido, otro revolucionario. Sí. Un hombre que coge lo que quiero que ustedes hagan también. Él coge ciertas formas poéticas ya en desuso, ¿no? Las trae a su tiempo personal, y ahí reescribe como lo que podíamos llamar este concepto de cuando uno escribe sobre un texto. ¿Cómo se llama este concepto? Lo hemos visto también hace poco, y luego en una clase, no sé si en este curso o en el otro, hemos hablado de este concepto a propósito del mexicano, este sacerdote Teresa de Mier. El padre Teresa. Sí, ahí también, este es un ejemplo del campo de la narrativa, en la cual un escritor cubano, Reinaldo Arenas, escribe una novela sobre un personaje de los tiempos del siglo XIX de México, ¿no? El palimpsesto, ese es el concepto, señor Wharton. ¿Ha manejado ese concepto? ¿Lo conoce? O el señor Santaria, o la señorita Mita, que está también. Mita, sí. Señorita Mita, ¿usted alguna vez ha manejado este concepto del palimpsesto? No, Bueno, el palimpsesto, fíjese, es un concepto antiquísimo, ¿no? Que también ha sido traído al presente. El palimpsesto es cuando, por X circunstancias, que hay que explicar en cada caso, uno escribe un texto encima de un texto preexistente. Ese es el palimpsesto. Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir en circunstancias dramáticas, qué sé yo, o por carecer de un papel en blanco, de una página en blanco, uno reescribe en los espacios blancos, reescribe otro texto. Ese es el sentido del palimpsesto. Con ese sentido, este novelista cubano escribe una novela que es la vida de un personaje mexicano que se llama Servando Teresa de Mier, que es un personaje que se caracteriza por su pensamiento renovador en aquellos tiempos coloniales, ¿no? Y bueno, es una historia larga que en algún momento quizás la contaremos, pero lo cierto es que, sin embargo, esta novela, la novela del novelista cubano del siglo XX, es una suerte de palimpsesto, porque por encima o por debajo, depende de la perspectiva de la cual uno mira, en este libro no solo está la historia de las persecuciones que sufre el personaje mexicano, sino que también está metida ahí dentro la propia historia del novelista, que sufrió también en su país, en la Cuba de Fidel Castro, sufrió también una persecución, sufrió el exilio, ¿no? Entonces, en un artículo de una escritora, de una investigadora mexicana, se advierte ese proceso, ¿no? Entonces, podría ser también que en el caso de la poesía nos encontremos con la figura del palimpsesto, hablando, vamos a decir, metafóricamente de cómo
por decir, uno reescribe sobre un texto de Vallejo o de Darío, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades precisamente pueden darse en un campo como este de la poesía, donde los escritores están constantemente innovando. Sugiero en ese sentido también revisar la poesía de Alejandro Romualdo, porque él también fue otro gran poeta que experimentó mucho con formas, ¿no? Las canciones, por ejemplo, ¿no? El canto coral, la Tupac Amaru, que es la libertad, es una forma, ahí tiene usted una forma poética en la cual ha quedado plasmada la poesía, ha quedado plasmada la figura epónima de Tupac Amaru II de una manera magistral, ¿no? Y así como ese poema tiene otros en los que, diríamos, ha logrado de alguna forma recoger la poesía en el mundo de la calle, en el mundo de la Lima, de esta Lima en la cual estamos viviendo, también tiempos tan curiosos, tan originales, ¿no? Bueno, esto es lo que quería plantearles en la clase de hoy, como una suerte de reforzamiento del trabajo de ustedes, y bueno, ahí nos quedaremos hasta, ¿no? Ya estamos en el término de la hora, nos quedamos aquí y nos vemos el jueves en el mismo horario, ese día es a las 2 de la tarde. Muchas gracias, ¿ya? Y entonces ya comenzamos a velar nuestras armas, como hacía también el Quijote, para poder recibir el espaldarazo respectivo del profesor sobre este trabajo de investigación que lo señalo con verdad. Espero que sea una buena experiencia. Estoy seguro que va a ser una buena experiencia de conocimiento, ¿no? De apropiación de un campo tan especial como este de la poesía. Y como ustedes son alumnos de esta especialidad, pues creo que de aquí saldrán trabajos importantes. Bueno, muchas gracias por su atención, y bueno, ahí está el reto. Ya les planteé el reto y ahora viene la respuesta. ¿Listo? Buenas tardes y nos vemos el próximo jueves, el día de Vallejo, el jueves. Ok, profe, hasta el jueves. Chao. Ya, hasta el jueves. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Hasta luego.